Buenas tardes. Mi nombre es Erixirene Soto Camargo, con matrícula 176122. El presente trabajo es para la materia de contratos civiles de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Derecho, cuyo titular es Ana Luisa Anchondo Aguirre. Y hoy vamos a hablar sobre el mandato. Este es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, actos jurídicos que éste le encarga. Podemos encontrar su definición en el artículo 2445 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Hasta el 2503, como repito, podemos encontrar su definición, las obligaciones del mandante, las obligaciones del mandatario, sus relaciones con terceros y el mandato judicial. Hay varios tipos de mandato. Mandato por pleitos y cobranzas, por actos de administración o por actos de dominio. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, cuando hablamos para pleitos y cobranzas, estamos dándole al mandatario esa facultad para poder actuar en cualquier litigio o asunto que se tramite en los tribunales administrativos de trabajo o judiciales. Cuando hablamos para actos de administración, estamos hablando de aquellos actos que tengan como propósito cuidar o mejorar el patrimonio del mandante. Y finalmente, para actos de dominio, estamos hablando del enajenar, el gravar, disponer de bienes y derechos del mandante. Es decir, aquellos actos que pone a disposición sobre los bienes del mandante. Se dice que es un contrato de tracto sucesivo porque su acción, su ejecución o su cumplimiento no se realiza en el preciso momento del acto, sino que se lleva a cabo con posterioridad. ¿Cuándo es revocable y cuándo no lo es? Si nos ponemos a pensar, el mandato es un acto o es un instrumento que involucra sin duda la buena fe, la confianza, y por tanto cuando se pierde, es decir, el mandante tiene el derecho de entonces darlo por terminado de una manera unilateral. Y sin embargo, por naturaleza es revocable, ya que el mandante está facultado para revocarla en cualquier momento. Y entonces será irrevocable cuando se estipule en algún contrato bilateral o también cuando las partes así lo hayan estipulado. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de mandato y de poder? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de poder estamos hablando de una declaración de voluntad unilateral y el mandato requiere la voluntad de ambas partes. El poder precede a la celebración del mandato y se formaliza, pues obviamente para que se formalice se recurre a la voluntad del mandatario. Más bien, en el poder no se requiere, perdón. Y en el mandato, si se hace imprescindible esta voluntad del mandatario, esa es la aceptación. Entonces, si sumamos el poder más la aceptación, estamos hablando de un mandato que no es representativo a menos que exista el poder. Y el poder, por su parte, es una actuación a nombre de la persona y es representativo en su forma autónoma y en su forma abstracta. ¿Cuál es la diferencia entre el mandato y la prestación de servicios profesionales? Bueno, el mandato, como dijimos desde el inicio, recae sobre actos jurídicos y la prestación de servicios profesionales es más bien una cuestión técnica, una cuestión profesional y va sobre cuestiones materiales. El mandato, por su parte, actúa por cuenta y a nombre del mandante.
En la prestación de servicios estamos hablando que un profesional actúa en su nombre y por su cuenta al realizar las actividades. Y finalmente el mandato, en el mandato, el mandatario se sujeta a las instrucciones del mandante y el prestador de servicios se centra o atiende las normas que su propia profesión le han mandado para las actuaciones. Entonces, este sería, en resumen, la información sobre el mandato. Muchas gracias.